Hablaremos a continuación del Papa Dámaso y de la liturgia grandilocuente. Dámaso fue papa a partir del año 366. La mayoría de los historiadores le atribuye buena parte de la forma que la Iglesia tomó desde aquellos tiempos en adelante. Durante el siglo II, la Iglesia había incorporado algunos elementos de la organización pagana. En el tercero creó una estructura intelectual y filosófica. Y en el cuarto, sobre todo durante la mitad del siglo, definió una impresionante personalidad pública. Comenzó a pensar y a actuar como una iglesia oficial. Empezó a hacerlo, además, ¿no? Esa política estuvo determinada por la necesidad de imponerse al paganismo, y especialmente durante el pontificado del obispo Dámaso de Roma. Durante aquellos años se diseñaron algunas cosas muy notables para acrisolar al cristianismo como la verdadera y antigua religión de Roma y del imperio. Por eso Dámaso instituyó una gran ceremonia, una ceremonia anual, ¿en honor de quién? En honor de Pedro y Pablo, para destacar la idea de que el cristianismo era antiguo y de que había mantenido su asociación con Roma y con los triunfos del imperio durante más de 3 siglos. Esto no es cierto, no era cierto, pero a Dámaso le gustaba decir que siempre habían estado juntos Roma y el cristianismo. Según arguía Dámaso, los dos santos, Pedro y Pablo, no solo habían asegurado la primacía de Roma sobre Oriente, porque ella era su ciudad adoptiva, sino también que habían demostrado ser protectores de la ciudad más poderosa, justamente por ser ellos más poderosos que los antiguos dioses. Es decir, del poder de estos dos santos, según Dámaso, emergía el poder de Roma. Curioso, ¿eh? Es una idea pagana también. Sí, a los paganos les gustaba mucho eso. El Dios de tu ciudad es más poderoso que el de la mía. Dámaso vivía bien, digo, en otro orden de... y bueno, para estaba eso... acomodado. Sí. Y agasajaba suntuosamente a sus visitantes. Para ganarse el favor de los nobles romanos que caían a verlo, regalaba obispados, especialmente cuando un funcionario imperial flaqueaba en su fe, dudaba del cristianismo. Entonces, para fortalecerlo, le regalaba un obispado. Ah, qué piola, sí, cualquiera. Claro, soy capaz de convertirme yo. Sí, sí. Y así hizo pie Dámaso entre las grandes familias del imperio tardío, digo, en los últimos años del imperio romano. Y hacía pie con obsequios y también con sobornos. En el año 378, Dámaso celebró un sínodo en la que llamó sublime y sagrada sede apostólica. Fue la primera vez que se usó esa frase, y quedó claro que todos los obispos occidentales debían someterse a Roma. Según parece, Dámaso fue un hombre desprovisto por completo de espiritualidad. Era ordinario como papel de cohete. Para ilustrar esta falencia, sus enemigos decían que se pasaba pellizcando las orejas de las damas. Y bueno, decían también que difundió falsificaciones para realzar la importancia histórica del cristianismo. Así apareció, por ejemplo, una correspondencia notable entre San Pablo y Séneca, que efectivamente eran contemporáneos, pero jamás se habían cruzado una palabra. Menos aún Séneca había reconocido las virtudes del cristianismo, tal como figuraba en esa carta. ¿Qué hace San Pablo? La verdad que el cristianismo está bastante bien. Y eran todos inventos de Dámaso. Dicen los cronistas que la mundanidad de los tiempos de Dámaso se reflejó en el atuendo episcopal. Los obispos se vestían como nobles adinerados del imperio. Algunos clérigos destacados detestaban eso. Gregorio Nacianceno, que fue criticado al revés por su demasiada austeridad, escribió, leo a Gregorio:
No sabía que debíamos cabalgar en hermosos caballos o viajar en magníficos carruajes precedidos por procesiones. Perdonad mi error, decía con ironía, sí. realmente, ¿no? Guiñando Desde fines del siglo IV se observó una espectacular explosión cromática en las vestimentas. Se cayó una señora y en las colgaduras, las cosas que tenían colgadas. Creció el empleo de vasos de oro, de piletas de mármol para los bautismos y como soportes del agua bendita también. Aparecieron velas y empezaron a aromatizar el incienso. Desde los tiempos de Constantino, las basílicas cristianas, que inicialmente eran casas privadas, empezaron a construirse a escala más amplia. Dámaso desarrolló el clásico tipo romano tardío que podía albergar a miles de personas y revistió los interiores con oro y mosaicos coloreados. Empleó a los principales arquitectos y escultores e inició una tradición de patronazgo papal que duraría más de un milenio. Dámaso hizo todavía más. Le garpó a calígrafos profesionales, encargándoles que produjeran lujosas copias de las escrituras y creasen almanaques eclesiásticos con tablas de Pascua, listas episcopales y otras cosas por el estilo que, imagino yo, regalarían en las tintorerías. Otro asunto fundamental fue la latinización de la Iglesia occidental, lo que incluso en Roma inicialmente había sido una entidad de habla griega, ¿no? Dámaso empleó a Jerónimo, un joven erudito, con el fin de que realizara una traducción de los libros religiosos. Y el resultado, que es el que se conoce todavía hoy como la Vulgata, fue la obra estándar, ¿no? Hasta los tiempos de la Reforma. Pero Dámaso también organizó y latinizó la misa, que hasta su tiempo se había rezado en griego. Bueno, fue Dámaso el que la hizo rezar en latín. La estructura fundamental de la misa ya existía a mediados del siglo II. Consistía en lecturas de las memorias de los apóstoles, un sermón, fragmentos del Antiguo Testamento, una plegaria seguida por el beso de la paz y la distribución del Marroco y el agua bendita. Muy bien. Dámaso transformó esta ceremonia, que era sencilla, en otra mucho más extensa y formal, que incluía un elemento de grandiosidad, ¿no? Están los extractos de las escrituras, que eran más extensos, que fueron establecidos con gran prolijidad, se insertaron plegarias con intervalos fijos. De este modo, por ejemplo, Occidente incorporó el Kyrie, el Sanctus, el Gloria y el Credo, la mayoría de los cuales fueron traducidos al latín. La liturgia fue más extensa, más impresionante, menos espontánea. Otra cosa que reguló el pontificado de Dámaso fue el de las procesiones. La frase hay que cuidar la vela porque es lunga la procesión proviene de la época de Dámaso. Data el propósito de todos los cristianos de realizar el viaje a Roma, la peregrinación a Roma. Dámaso fue el primero que abordó la catalogación oficial de los mártires de las catacumbas. Empezó a catalogar mártires. Mártir número 1, fulano. Sí, número 2. Y ordenó también a quienes visitaban las catacumbas un recorrido preciso de los sitios sagrados a los que debía irse acercando por turno, ¿no? Digamos, para terminar, que Dámaso murió, realmente, en el año 388. Se dijo que fue el primero en asumir todos los recursos del ingenio para hacer alabar de cualquier modo a Dios. En otros tiempos, ya aparecieron nuevos personajes que reformaron convenientemente en la misma liturgia que había creado Dámaso, y agregado, como ya hemos contado muchas veces,
las bondades del canto, que todavía no habían aparecido, del baile, e incluso también de los artilugios técnicos. Mire usted, un marketing pontificio, sí. Sí, pero también como ha tenido hasta hoy, un marco artístico, poco pomposo a veces, pero artístico así, ¿no? Después de todo, la pintura y la música... Sí, el Museo del Vaticano es una maravilla. Bueno, todo eso, toda esa belleza que se ha creado, proviene evidentemente de una liturgia que la albergaba sin rechazarla por valiosa. No veía o no atendía a los reclamos de algunos que decían, bueno, pero este cuadro es demasiado grande, es demasiado lujoso, demasiado caro. No, está bien. Nada es mucho para esto. ¿A quién podemos dedicar esta recordación del Papa Dámaso? La verdad es que cada vez que recordamos un Papa, elegimos a los peores. Sí, claro. Esa es la verdad, vamos a ser justo y admitir esto. Pero es porque evidentemente es más extravagante, tiene un si es no es de paradoja. Es más funcional. Más funcional, incluso si uno quiere ser cínico ahora, diciendo esto que voy a decir, parece uno un hombre más actualizado y más acorde a los tiempos y se queja de los papas en general. De modo tal que aparecen en nuestra lista de papas tipos que van desde Alejandro VI hasta Julio, y papas que han sido incluso antipapas, otros crueles, otros muy mundanos, otros han sido guerreros, otros han ordenado cruzadas contra los mismos cristianos. Digo esto para decir que este Dámaso después de todo no era tan malo. Su máximo pecado fue pellizcarle las orejas a las damas. Bueno, que lo perdonen 100 veces. Hemos ido a la discoteca y le pedimos al discotecario ¿algo de papas? Algo de papas. El tipo se puso a pensar y me dijo que en realidad el papas disolutos no había conseguido, no había conocido, pero sí que había un sacristán en la iglesia cerca de la casa de él, sí, que organizaba rifas fraudulentas en los kermeses del colegio. Dice que metía la uña cuando jugaba a la lotería, metía la bolsa y espiaba. Bueno, y después me dio un tango que tiene que ver con la negativa del perdón. Cuando los pecados son tan tremendos que no se pueden perdonar. Y el tango se llama precisamente No te perdono más, y lo vamos a escuchar en la versión del trío argentino, en esta versión cantando como solista Agustín Irusta. Adelante entonces, No te perdono más, no insistas.